Hermanos, hoy día continuamos la serie Una Iglesia Ordenada y es un texto que me toca directamente, que me condena directamente, ya que muestra los requisitos que debe tener un presbítero para poder ejercer el ministerio. Es difícil el poder colocarme acá delante sabiendo que no cumplo ni con la mitad de los requisitos. Pero es también un descanso saber que la obra no depende de mí, sino que es Dios quien sustenta su obra. Que Dios es el que capacita y que a pesar de mi maldad, a pesar de mi pecado, Dios es el que sostiene la obra y es en Él en quien descansamos, no en un pastor, no en un líder. Entonces, para comenzar, les quiero explicar un poco el contexto en el cual se desarrolla el libro de Tito. ¿Ya? Tito era un gentil que Pablo manda a Creta. Creta era una isla griega en la cual habían muchos ídolos, como es Grecia, había muchos dioses, estaba Zeus, Atenea, etc. Y las creencias judío-cristianas se habían mezclado con la idea griegas, con los dioses griegos. Entonces, desde dentro de la iglesia se habían levantado muchos ídolos. Y dentro también de la iglesia habían comenzado a adorar a la mitología judío-cristiana, a la mitología judía. Ejemplo, el becerro de oro les hacía sentido, la serpiente que usó Moisés, la vara de Moisés. Todos los conceptos que Dios había usado para mostrar su gloria habían sido utilizados como ídolos. Y aparte, dentro de la misma iglesia, también habían líderes que se habían levantado con sed de poder, que se habían levantado buscando su propia gloria, buscando también confundir a los cristianos para ejercer poder sobre ellos, ejercer dominio sobre ellos y con esto lograr beneficios económicos. ¿Ya? Y en este contexto es donde Tito va a pastorear, donde Pablo lo envía a pastorear y en el cual él debe desarrollar su ministerio. Para lo cual Pablo le pide que levante ancianos, que levante líderes. Y es aquí donde comienzan las formas de gobierno de la iglesia, de las cuales son tres las principales. La primera es la asambleísta, en la cual la asamblea tiene el control completo de la iglesia, de las decisiones que se toman en la iglesia, en la cual la asamblea es soberana sobre las decisiones que se puedan llevar a cabo. La segunda es la episcopal, la cual es piramidal y va desde el miembro hasta un líder mayor. Y este líder mayor es el que toma las decisiones hacia abajo. Esta forma de gobierno es muy común en las iglesias católicas, donde va desde el miembro hasta el papa, pasando por los curas, por los obispos, etc., donde el que manda es el que está más arriba. Y esta forma de gobierno también se da mucho en las iglesias pentecostales. Y la tercera forma de gobierno es la presbiteriana, que es en la cual la iglesia, la membresía, es la que
elige a sus líderes, a sus ancianos, a sus presbíteros, para que estos ancianos gobiernen y tomen decisiones en pos de la iglesia. En esta forma de gobierno, el poder, entre comillas, o las decisiones, más bien dicho, no están sobre un pastor ni sobre la asamblea, sino en el consejo de ancianos. ¿Ya? Y es también la forma en la cual nosotros entendemos bíblicamente que se debe llevar una iglesia. ¿Ya? Entonces, volviendo al texto, Tito fue delegado a Creta con la misión de ordenar la iglesia, ya que había muchas ideas inconclusas, muchas ideas que se estaban levantando, y esta iglesia debía ser puesta en orden. Y los ancianos que fueron elegidos o que debían ser elegidos tenían tres funciones principales, las cuales eran de administrar la iglesia local, de guiar al pueblo de Dios y de cuidar espiritualmente a la iglesia de Cristo. Entonces, con esto comienza su pastoreo, su ministerio Tito, ¿ya? Y estos puntos van a ser también los que van a guiar el sermón del día de hoy, para los cuales le pido que podamos orar. Amén. Dios santo, Dios omnipotente, Dios omnisciente, Señor, Dios omnipresente. En ti, Señor, encontramos la guía, Señor. Solo tú eres quien conduce nuestras vidas, Señor, y en quien descansamos. Tú eres, Señor, el Dios sobre tu iglesia, Señor, sobre tu novia, Señor, que debe ser santa, Señor, porque tú eres santo. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, haga mella, Señor, en nuestras vidas, Señor, para poder día a día llevar vidas más santas que reflejen a Cristo. Gracias, Padre, por tu misericordia y guíanos en el día de hoy. Amén. Entonces, el primer punto que quiero tocar es la administración de la iglesia local, ¿ya? Para lo cual voy a leer nuevamente el versículo 6, que dice: lo designarás al anciano si es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. Dentro de los primeros requisitos que Pablo indica a Tito son los requisitos de orden doméstico, ¿ya? Puesto que la primera iglesia que un varón debe cuidar, debe pastorear, es su propia familia. Y aquí es cuando comienzan los problemas. ¿Qué pasa con los solteros? ¿Acaso un soltero no puede ser presbítero? ¿Qué pasa con Timoteo? Timoteo era soltero y él fue líder, él guió iglesia. Y ciertamente es así. De hecho, el ser casado no es un requisito que sea excluyente para el ser presbítero, pero sí es un punto que puede ser tanto a favor como en contra del candidato, ya que la iglesia, a través de su familia, puede ver cómo él lidera, cómo él administra lo que Dios entregó en sus manos. ¿Ya? Es un reflejo de su administración y de su vida personal, ya que está expuesto ante los ojos de la iglesia. Ya que y Dios, cuando llama a un varón a ejercer el oficialato del presbítero, no llama solamente al presbítero, al varón, sino que llama también a su familia. ¿Ya? El varón debe pastorear a varones, el varón debe guiar a hombres, formar líderes, formar a su iglesia, guiarla.
pero sería muy complicado, y acá no lo hacemos, que un varón pastoree solo a una mujer, ¿ya? Porque es complicada esa situación. Por lo cual, la mujer del presbítero se encarga de la función de pastorear a mujeres, de guiar a mujeres, de aconsejar a mujeres. Y los hijos del presbítero del matrimonio deben también ser niños que reflejen una educación cristiana. ¿Ya? Y nuevamente, ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con Timoteo, por ejemplo? Timoteo era un hombre soltero, pero que él estaba a cargo de su madre y de su abuela. ¿Ya? Él en su hogar, en su pequeña iglesia, era un líder. Él, dentro de su familia, ejercía el sacerdocio. Era él quien guiaba a su abuela y a su madre al Señor. El presbítero, sí o sí, antes de ejercer su cargo, debe ser probado. Y si es hallado apto, como dice el libro de Timoteo, que ejerza el oficio. Que sea irreprensible, dice el verso 6. Este concepto tiene dos connotaciones, ¿ya? Uno, que es quizás el más visible, el más obvio, y es que goce de buen testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia. Que sea un reflejo de Cristo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y esto no es más que la búsqueda de la santidad. El cristiano en sí, sea candidato a ser presbítero, a ser pastor, a ser diácono, sea un líder o sea un miembro, debe reflejar a Cristo. Debe estar en una constante búsqueda de la santidad, porque eso es el cristianismo. Y el segundo significado tiene relación nuevamente con la familia. El que sea irreprensible hace relación a que el presbítero debe amar a su mujer. Hace referencia a que él, como varón, honra a su mujer, que él se da por ella, que él demuestra amor sacrificial por su mujer. Un presbítero no puede amar a su iglesia si no ama antes a la mujer que Dios le dio, si no cuida con pasión a la mujer que Dios entregó para que Él la cuide, para que Él la guíe, para que Él la honre. Es muy fácil ser machito, pero que con los amigos comienzan las conversaciones obscenas, los chistes en doble sentido. Pero un hombre irreprensible es quien honra a su mujer. La confesión de fe de Westminster en su primer capítulo dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En ambos sentidos de la irreprensibilidad vemos esto. El hombre lleva una vida santa y honra a su mujer. ¿Por qué? Porque busca glorificar a Dios y se goza en lo que Dios le entregó para honrar al mismo Señor de todas las cosas. ¿Y por qué el presbítero debe amar a su mujer y debe honrarla? Porque Cristo dio su vida por su iglesia. Y esta labor de pastoreo es la que debe llevar el presbítero, de sacrificarse por la iglesia que Dios pone para que Él la cuide. Pero sin amor, de nada sirve lo que podamos hacer. De nada sirve lo que podamos saber, lo que podamos exponer. El primero de los frutos del Espíritu Santo y del cual se desglosa todo el resto,
es el amor. Se está colocando complicado el sermón, se está colocando brígido. Pero Dios es más brígido. Dios dice que si tú miras a una mujer con deseo, ya fornicaste en tu corazón con ella. Eso sí que es complicado. Y para no caer en eso, debes llevar una vida de búsqueda de santidad. Debes negarte a ti mismo. Y debes obedecer lo que la palabra de Dios dice. Esta es la vara que usa Dios para medir la santidad de un varón. Y esta es la vara que nosotros debemos usar para medir nuestra santidad. No hay una vara más baja, porque Dios es santo y quiere una iglesia santa. ¿Y qué pasa con los hijos de los presbíteros? Dice el verso que deben ser hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. No podemos juzgar a un padre por lo que hace un hijo. No podemos juzgar a un padre de 50, 60, 70 años por lo que haga su hijo de 20, 30 años, ¿cierto? Porque es Dios quien da la salvación. Pero sí podemos juzgar el comportamiento de un niño mientras viva bajo el alero de su padre. La salvación es del Señor, pero mientras tú tengas a tu hijo en tu casa, Él debe respetarte. Él debe demostrar respeto ante ti. Y este es uno de los requisitos que Dios pone para sus oficiales. Mientras tengas un hijo en tu hogar, Él debe honrarte. Y si es así, seguimos avanzando en esta carrera. Seguimos viendo la administración que tú ejerces en tu casa. Seguimos viendo cómo Dios respalda también tu sacerdocio y cómo tú también ejerces el sacerdocio en tu casa. Segunda de Timoteo 3 dice que los hijos deben estar bajo sujeción, o sea, en obediencia. No deben ser niños rebeldes ni que desafíen la autoridad paternal. Y es triste, realmente es triste. Yo no soy padre, pero lo sí veo como muchos hijos chicos son rebeldes con sus padres, como niños con pataletas controlan a sus padres y hacen lo que quieren hacer. Es triste ver cómo el orden que Dios estableció se ha ido desarmando, como la falta de carácter de nosotros los hombres ha hecho que la iglesia día a día decaiga. Es triste también ver como los que no somos padres, no tenemos el carácter para reprender en amor a niños que no son nuestros hijos. Y por el contrario, solamente miramos y decimos que mal se porta el niño. Pero no hacemos nada para que el niño en su juventud conozca de Dios y sepa quién es Dios. Y ayudemos a los padres a guiar a los niños en el camino de Cristo. El segundo punto es guiar al pueblo de Dios. Y leamos por favor el versículo 7, dice así: porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no
obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. El versículo 7 quizás es el versículo más lapidario, ¿ya? Es quizás el que más nos cuesta cumplir, el que más nos cuesta llevar a cabo. Y comienza diciendo nuevamente que debe ser irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué es ser administrador? En el contexto en el cual se escribe, significa que debe ser esclavo de Dios. Dios llama a personas con corazones humildes. Dios no necesita líderes de gran labia que convenzan con su dominio de masas, con su gran elocuencia, porque para convencer está el Evangelio. La palabra de Dios por sí sola tiene el poder de convencernos de pecado y de moldear nuestro rebelde carácter. Sin duda, el conocimiento es muy importante. Es fundamental que cada creyente siempre esté en la búsqueda de conocer más y más a Dios. Pero Dios no necesita a sabiondos, porque Él es quien capacita. Desde el más ignorante hasta el más docto, ante el Dios Todopoderoso, es insignificante. Somos tan limitados que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios tenga el control de esto. ¿Se han puesto a pensar en lo pequeño que somos frente a Dios? Muchos se pueden jactar de lo mucho que saben, de la cantidad de libros que han leído, de todo lo que han estudiado, revisado, pero el que más sabe de Dios aún no conoce ni una molécula de Dios, porque nuestro Dios es infinito. Dios llama a hombres humildes para liderar a su pueblo. Hombres que se dejen enseñar, hombres que se dejen pastorear y que a la vez ejerzan el oficio con amor. Que tengan olor a oveja, que se involucren con el pueblo y que lo amen. Si alguien quiere guiar a su pueblo, debe hacerlo con amor, porque Jesucristo lo hizo con amor. Los administradores de Dios son aquellos que llevan la palabra de Dios, los que dan a conocer el nombre de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, que tienen el privilegio de predicar la palabra de Dios. Un privilegio que no fue dado ni siquiera a los ángeles, que adoran día y noche, santo, santo, santo. Y nos dio el privilegio de predicar la palabra a nosotros, hombres débiles y llenos de pecado. El presbítero conoce su posición ante Dios. El presbítero debe ser el más humilde de los miembros de la iglesia. El presbítero debe guiar al pueblo de Dios al conocimiento de las sanas doctrinas. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. La iglesia debe estar impregnada del conocimiento de Dios para que cuando intente ser confundida puedan detectar lo que es la palabra de Dios y defender la sana doctrina. Deben defender su fe. Y el presbítero debe ser el primero en defender la fe de su iglesia. Y cuando las falsas doctrinas quieran entrar, debe ocupar el Evangelio para defender la fe. Y sigue el texto. No debe ser obstinado, no debe ser iracundo, no debe ser dado a la bebida, no debe ser pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Lamentablemente,
Si sacamos el no de cada frase, es un reflejo de nuestra iglesia. Porque somos obstinados, somos iracundos, somos dados a la bebida, somos pendencieros, somos amantes de la ganancia deshonesta. Lamentablemente, una de las instituciones que más ha perdido credibilidad en nuestra sociedad actual es la iglesia. Y es algo de lo que debemos hacernos cargo como cristianos. Una vez alguien me dijo que el pastor, si no cae en líos de falda, cae en líos de estafa. Y lamentablemente suele ser así. Lamentablemente, como iglesia, no nos hemos hecho cargo de pastorear a nuestros pastores, de orar por nuestros líderes, de orar por nuestros pastores, de darle la confianza para que se puedan equivocar, de darle la posibilidad de que sean cristianos, comunes y corrientes, que tengan debilidades. No estoy llamando a que deban caer, sino a que puedan confesar sus pecados. Que los líderes puedan confesar sus pecados, como dice Santiago, que debemos confesar nuestros pecados porque somos una comunidad de fe. Y si yo tengo tentaciones, sé que mi hermano también tiene tentaciones. Y juntos debemos orar, el uno o por el otro. Porque solo Cristo es perfecto. La carta de Tito, si bien fue dirigida a Tito, no era una carta privada, sino que fue una carta que se debía leer frente a la congregación, ¿ya? ¿Y cuántos de los que estamos acá podríamos leer esta carta y salir bien parados? Bueno, esto es lo que pide Dios a sus oficiales. Y en esto es en lo que nos tenemos que fijar cuando propongamos a un candidato a ser presbítero. Esta es la vara que pone de Dios. Pero lejos de juzgarlo por cómo es, debemos orar por él para que Dios lo fortalezca, para que Dios haga su obra en él y se perfeccione en su debilidad. Dios es quien pone y saca líderes. Y no necesitamos gente que venga con afán de ser los salvadores de la iglesia, porque Cristo es el que salva. Y es quien sustenta su obra. Y el tercer punto es cuidar espiritualmente de la iglesia. Leamos el versículo 8, por favor. Dice: antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Debe ser hospitalario. Hospitalario es quien abre su casa para los afligidos. Es quien, si tiene planes con su familia y un hermano lo llama porque está pasando por dificultades, él posterga a su familia, él posterga su tiempo de ocio y recibe al hermano para fortalecerlo. No digo de que siempre deba ser así. Un presbítero primero tiene a su mujer, a su familia, pero como su mujer
entiende que fue llamada junto con Él, juntos ejercen el ministerio y sabe que fue llamado junto con ella y ella respeta este llamado a ser presbítero y sabe que deben cuidar juntos de la iglesia de Cristo. Y su esposa reconoce el llamado también en él. El presbítero debe ser un varón amante de lo bueno. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Filipenses 4:8 dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tu mirada debe estar puesta siempre en lo eterno. Tu mirada debe estar puesta siempre en Cristo. Tus ojos no se aferran a lo que hay en la tierra. Tus ojos deben estar puestos en la eternidad, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si hay alguien que debe estar pensando siempre en lo eterno, siempre en Dios, es el presbítero. Su mente no puede estar en crear riquezas en lo que se va a acabar, sino que debe estar puesta en Dios, porque solo Él es eterno. Porque si hay algo por lo cual vale la pena desgastarse, es en Dios. Dice que el líder debe ser prudente. El oficial no puede ser alguien que ande ventilando cosas íntimas del consejo de ancianos. Debe ser alguien que refrena su lengua para no contaminar los corazones del otro. Es alguien que corrige con misericordia. Y es prudente porque ama a quien corrige. Una vez el pastor Juan me dijo que ser presbítero era ser un voto perdido, porque muchas veces lo que yo piense no va a ser lo que el consejo decida. Y aunque no sea lo que yo piense, debo respetarlo. Y mi voz no va a ser mi voz para contaminar a otros con mis ideas, sino que va a ser la voz del consejo, porque en la multitud de consejos se halla sabiduría. Prudencia. Dice que el presbítero debe ser justo y santo. Dios ocupa la palabra justo y santo cuando se refiere a Job, cuando se refiere a Noé, cuando se refiere a Juan el Bautista. Hombres comunes. Pero ¿por qué son justos y santos? Si solo Cristo es justo y santo. Porque Él nos imputa justicia y santidad. Y por sus méritos somos presentados ante el Padre como varones justos y santos. Ante el Padre somos justos y santos porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. ¿Y cómo podemos reconocer a un justo y santo entre nosotros? Por sus frutos. El presbítero debe aborrecer la injusticia y amar la santidad. El presbítero debe guardar su vida, su mente y su corazón, porque no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a Dios, de quien es hijo y a la vez es esclavo, porque renuncia a sus deseos. Y por último, dice que debe ser dueño de sí mismo. Esto no se refiere a la independencia de Dios, porque somos esclavos de Él, sino que tiene control sobre sí mismo.
Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, descreado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un hombre en el cual ya no es dominado por el pecado, sino que es gobernado por el Espíritu Santo y se niega a sus deseos pecaminosos. El presbítero busca la santidad porque su Dios es santo y Dios quiere un pueblo santo para sí. El presbítero pastorea con amor y el pueblo de Dios lo reconoce como su líder. Es muy difícil ser presbítero. Es muy difícil llegar a la meta. Es muy difícil llegar a la vara que Dios pone. Pero como dije en un comienzo, no depende de nosotros. Es Dios quien capacita. Es difícil también ver líderes dentro de la iglesia. Y es por esto que debemos orar. Porque Dios levanta hombres para mostrar su gloria, para mostrar su honra, pero también para mostrar su juicio. Y tanto en la honra como en el juicio, el Señor es glorificado. Uno se disfruta, el otro se sufre. Depende de nosotros el camino que deseemos tomar. Es muy importante que oremos por nuestros líderes, que fortalezcamos a nuestros líderes, porque ninguno es más que otro. Yo tengo muchas tentaciones, demasiadas, mucho más de las que quisiera tener. Y sé que en sus consejos voy a encontrar sabiduría y voy a encontrar santidad, porque ustedes, al igual que yo, somos reflejos de Cristo. Porque ustedes, al igual que yo, hemos sido transformados a la palabra de Dios, a la imagen del varón perfecto. Nos falta mucho, pero estamos en el camino, estamos en la lucha. Y ya para concluir, quiero leer el versículo 9, el cual dice: debe tener la palabra fiel que se conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El líder, el que ama a Dios, ama también a sus hermanos. El que ama a Dios, ama a su iglesia, porque es el pueblo de Dios y la novia de Cristo. Por lo cual lo guía por sendas de justicia. Pero ¿cómo llegamos a amar a Dios? ¿Cómo llegamos a ser verdaderos esclavos de Dios? A través del conocimiento de su palabra. El Evangelio nos lleva al amor. El Evangelio nos lleva a la misericordia. El Evangelio nos lleva a la piedad. Nos lleva a todo lo que es bueno, a todo lo que es justo, y nos aparta del pecado. Por eso el líder no debe ser un neófito. El líder debe conocer su palabra, debe conocer la palabra de Dios, porque solamente en ella hay verdadera sabiduría, porque solamente en la palabra de Dios hay consejos que llevan a vida eterna. Solo en la palabra de Dios conocemos el carácter del Señor. Y el líder también no puede ser un niño, porque debe tener la sabiduría para poder decidir. Debe saber hacia dónde va su vida, porque muchas veces va a tener que aceptar injusticias en pos de que el nombre de Dios sea glorificado. El líder de la iglesia sabe que su futuro no está aquí,
por lo cual no se desgasta por las cosas de la tierra, sino que sabe que su futuro está en lo eterno y usa todas sus fuerzas en pos del Evangelio de Dios, del crecimiento del reino de Dios. Necesitamos líderes instruidos y conocedores de las Sagradas Escrituras, pero más que eso necesitamos a varones maduros, hombres que amen al pueblo de Dios y que estén dispuestos al sacrificio, porque saben que ejercen la buena y santa voluntad del Señor. Es de verdad muy difícil poder exhortar la palabra de Dios sobre un líder, porque cada palabra que digo, cada versículo que leo, me condena. Pero yo estoy dispuesto a darme por el pueblo de Dios. No un deseo que nazca de mí, no un deseo que haya nacido de mi hermano Rodrigo, de mi hermano Isaí, de mi hermano Daniel, de mi hermano Juan, sino un deseo que Dios pone por servir. Y les pido oración, porque necesitamos oración para poder guiar al pueblo de Dios. Y necesitamos nuevos líderes que se levanten con refresco. Solo Dios sostiene a su iglesia. Y en esto está nuestra confianza. Les invito a orar. Señor Jesús, tú eres quien sustenta a tu iglesia, Señor. Tú eres el Dios, Señor, de tu iglesia. Tú eres, Señor, el que nos ayuda a vencer tentaciones, Señor. El que nos ayuda a vencer el pecado, porque tú ya venciste el pecado, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar del pecado, Señor, tú nos permites ejercer, Señor, un llamado al cual fuimos llamados, Señor. Te pido que tú entre tu pueblo, Señor, levantes líderes humildes, Señor, que amen a tu iglesia, Señor, como tú la amaste, Señor, que diste tu vida por ella, Señor Jesús. También te pido, Señor, que tú guardes a tu pueblo, Señor, que evites que falsas doctrinas entren, Señor, y contaminen, Señor, la palabra santa que tú has entregado, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos guardes, Señor. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén.